¿Cuáles son las técnicas o los momentos donde se produce la risa o el efecto cómico? ¿Qué hubo, ocultos? Yo soy Pipe Porras y en esta entrega hablaremos de la risa. Esto desde la perspectiva de Henri Bergson en su libro La risa. Filósofo y escritor francés, ganador de un Nobel de Literatura en 1928. Célebre por su investigación acerca del espíritu, la memoria, la materia y la evolución. Escritor de varios libros famosos y entre ellos uno no tan famoso, La risa. Pero, ¿qué es la risa? ¿Cuál es la significación de lo cómico? Empecemos por aclarar la tesis de que lo cómico no puede darse fuera de lo netamente humano. Esto quiere decir que la risa procede de la inteligencia y que no puede darse si no fuera por momentos ajena a toda emoción. Es decir, y esto es mi opinión, para que se produzca la risa debemos apartarnos del sentimiento de piedad y compasión. O sea, debemos estar dispuestos a reírnos de nuestras desgracias y de las del otro. Y esto es lo que pasa inconscientemente en la vida real. Segundo punto a tener en cuenta, y es que la risa exige la complicidad del público. Es decir, que lo cómico no se produce si estoy solo. Ahí es donde Bergson habla sobre que la risa tiene una significación social. Lo cómico es lo calcado sobre lo vivo. Tranquilos, tranquilos. Ya iremos explicando punto por punto. En el caso de lo mecánico calcado sobre lo vivo, significa que la risa aparece cuando se produce una transformación rápida, fugaz, de una persona en una cosa. O sea, nos reímos siempre que una persona nos da la impresión de una cosa. O al contrario, cuando se encajan varios hechos y nos dan la ilusión de la vida. Quédate quieto un momento. La comicidad expresa una inadaptación particular del individuo en la sociedad. Es como un personaje que no entiende algo e intenta de cualquier forma aprenderlo o acoplarse. Lo risible es que lo ejecuta automáticamente de forma involuntaria. Y esto es lo que produce la risa, que vendría siendo un correctivo social. Evidentemente amargo para quien lo padece. Y esto debe tenerlo claro el cómico, el clown o quien se dedique a la comedia, ya que las rutinas deben parecer muchas veces involuntarias o accidentales, pero eso no debe restarle de ninguna manera al grado de verdad o de sinceridad en el actor, de modo que se genere esa exposición del personaje, esa vulnerabilidad a la risa y a la burla. Capítulo primero. De lo cómico en general, lo cómico de las formas y lo cómico de los movimientos. Fuerza expansiva de lo cómico. A ver, primero que todo, ¿qué es la risa? Según la lengua de la Real Academia Española, la risa es la voz o sonido que acompaña a la risa. También dice que es el movimiento o el gesto de la boca para demostrar alegría. Según Wikipedia, la risa es una forma de comunicación ancestral, una respuesta biológica, natural, producida por distintos organismos a diferentes estímulos. Ahora bien, según Henri Bergson, la risa no puede darse fuera de lo que es propiamente humano. Por ejemplo, un paisaje podría ser bello, sublime, hermoso, feo, pero nunca, nunca ridículo. Si nos reímos de algún animal es porque vimos en él alguna expresión humana. Te vamos a bañar. Dice además que la risa no puede darse cuando aparece la piedad, la compasión o la sensibilidad nostálgica. Probemos con esto. En el siguiente video verás una situación trágica y quiero que la veas como tal. ¿Qué sentiste? ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Ira? Ahora, con el mismo video intenta desligarte de la inteligencia social. Si acaso fuera fácil,
te darás cuenta que aparece cierta situación cómica, un tanto bufonesca y de ironía. Esto es muy similar a cuando tenemos una experiencia negativa del pasado, pero recordarla nos ocasiona risa por lo tontos que fuimos o por la situación o etcétera. La risa no apela al corazón, sino a la inteligencia pura. La risa es un efecto social, es decir, muy rara vez te ríes solo. El que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Pero imaginen que llegan ustedes a una reunión y cuando ustedes llegan sus amigos se están riendo a carcajadas. Tú no te ríes porque no alcanzaste a escuchar el chiste o la historia. Tendrías que haber llegado antes y ser cómplice. En el teatro cómico sucede lo mismo. El público ríe porque es cómplice de las acciones que toman los personajes y entre más llena la sala, mayor el efecto de la risa. En definitiva, siempre hay un interlocutor y un receptor. Los chistes van cambiando de acuerdo a la cultura donde se hacen. No es lo mismo un chiste de camellos en Colombia que un chiste de camellos en Arabia. Hasta aquí, si algo no está claro, por favor déjenlo en los comentarios para que entre todos lo podamos solucionar y no te olvides de darle un like a este video y suscribirte, muy importante suscribirte. La risa, según Bergson, debe responder a ciertas necesidades de la vida común. La risa es entonces la suma de varias cosas: un estímulo social en tanto un receptor y un emisor, cierta inhibición de la sensibilidad y la nostalgia y una rigidez mecánica del cuerpo. En este caso podemos reírnos de la rigidez mental o corporal. Por ejemplo, un hombre que siempre está pensando en lo que hizo más no en lo que está haciendo en este momento. Hay lentitud, eso es rigidez mecánica. Oye, no le grites a Homero, solo es un poco lento. ¡Ah! ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? No le grites a Homero, no, eso estaba muy bien. Dijo que era lento. ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? A lo que voy a decir, cuanto más natural es la situación y los hechos que la generan, más risible es. Es decir, que más ridícula nos parece la distracción del hombre si la hemos visto nacer y desarrollarse frente a nuestros ojos. Si podemos reconstruir su historia. Complicidad de público. En el caso de Don Quijote de la Mancha, una cosa es caerse en un pozo por simple torpeza y otra cosa es caerse en un pozo por ir mirando las estrellas. Y es que aquí empezamos a hablar acerca de los vicios en el carácter de un personaje o persona, whatever. El vicio es semejante a un defecto del alma. Algo que debemos tener en cuenta es que si el vicio es muy vivo, intenso y profundo, eso es un vicio trágico, como los celos de Otelo o la pasión de Romeo. ¿Dónde estás que no te veo? Pero el vicio cómico es más externo. Tenemos por lo general que ajustarnos a él. Respecto a la tragedia, Bergson dice lo siguiente: un drama, aun cuando nos pinte pasiones o vicios que tienen su nombre propio, los incorpora con tal arte a las personas que aquellos nombres se olvidan, se borran sus caracteres generales y ya no pensamos para nada en ellos, sino en la persona que los asume. Por eso en las tragedias tienen nombres propios: Otelo, Macbeth, Romeo, Julieta, Antígona, Edipo, y las tragedias el nombre del vicio: el avaro, Tartufo, Don Juan. ¿Don Juan? Bueno, son solo ejemplos, obvio que hay historias con otros nombres. El vicio cómico es el eje central de la trama, es independiente de los personajes. Un personaje cómico lo es en la medida exacta en que se descompone a sí mismo. Lo cómico es inconsciente. Un personaje trágico no cambiará su conducta aunque pueda morir por eso. Un personaje cómico sí. Por eso en las obras de Molière los personajes cómicos se redimen ante la exposición pública o ante el escarnio o ante el castigo. El personaje cómico, una vez se da cuenta de su vicio, tratará de esconderlo o de cambiarlo. El personaje trágico, por el contrario, si se diera cuenta de su vicio, ahondaría más en él hasta hacerlo más profundo y vivido. En la vida cotidiana, un hombre que va caminando por la calle y se tropieza tratará de ocultar su torpeza. Y de eso nos reímos los transeúntes. Ahora pensemos un momento en los feos. ¿Alguien quiere pensar en los feos, por favor? Pensemos en la fealdad y su diferencia con lo cómico. Si exageramos la fealdad al máximo de la deformidad, obtendremos el ridículo. Y todo ridículo es susceptible de ser imitado. Una persona bien formada podría imitar a un jorobado y eso nos causaría risa enseguida. No razonemos ni entremos ahorita en moralismos. Un jorobado no es más que una rigidez obtenida por un mal hábito. Recuerden la rigidez mecánica de la que hablamos al principio. Lo mismo sucede con las muecas del rostro. Toda rigidez voluntaria o involuntaria genera ridículo. Pero un gesto debe o es solo eso. Por ejemplo,
Una persona que se esfuerza en mantener su juventud gesticula lo menos posible. Una persona gruñona tendrá sus arrugas en la frente, pero solo eso. La expresión cómica del semblante es la que no promete más de lo que da. Es una mueca única y definitiva. Tu cara es el reflejo de tu personalidad. Y más cómico aún si ese gesto nos sugiere la idea de una acción sencilla. Llorar sin descanso, reír, soplar eternamente. Entonces lo feo no es necesariamente cómico. Lo bello también puede ser cómico si se presenta una rigidez natural. Así pues, lo cómico es más bien rigidez que fealdad. Y en resumen, hasta aquí, las actitudes, gestos y movimientos del cuerpo humano son risibles en la medida que nos hacen pensar en un mecanismo simple, lo mecánico instalado en la vida. La vida tiene que seguir fluyendo, transformándose, pero lo mecánico dentro de la vida persiste. Lo cómico está en cierta rigidez del movimiento. No podemos imitar los movimientos y los gestos de una persona en sí, sino lo que tienen de mecánico y uniforme. Por lo tanto, extraño a la vida misma. Pregunto, ¿cómo reconocemos lo mecánico? La respuesta es repetición. Donde hay repetición, vislumbramos lo mecánico funcionando tras la vida. Aquí entran los coros. Sí, los coros. Porque ¿qué son los coros sino una repetición de personajes, gestos, movimientos, musicalidad y vestuarios? Entra también la repetición de una palabra, de una escena y la inversión total de los papeles. Cuando estás peleando con tu pareja porque ella tiene la culpa de algo, pero luego ella se enoja y terminas teniendo la culpa tú. Retomando aquello de lo mecánico sobre lo vivo, Bergson dice lo siguiente sobre la moda. Supongamos que un excéntrico se vista con arreglo a una moda ya anticuada. Nuestra atención recaerá entonces sobre el traje. Diremos que la persona se disfraza, como si toda vestidura no fuese un disfraz, como suele suceder con los vestuarios de payaso. Muy importante suscribirte. Y ya que hablamos del disfraz, es preciso mencionar que esto también se aplica para los disfraces naturales. Una nariz roja es una nariz pintada. Un negro es un blanco disfrazado y un perro pelado es un animal que salió de un mal corte. Ya vemos que es cómico todo incidente que atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona o de una cosa o de un animal, cuando nos ocupábamos de su aspecto moral. Un comentario personal, y es que en la actuación debemos convertir las emociones o estados en acciones e incomodidades evidentes. Por ejemplo, un tímido que nos da la impresión de que le estorba su cuerpo y busca alrededor un sitio para depositarlo. Por eso los poetas trágicos no escriben a sus héroes entrando al baño. ¿Ustedes se imaginan a Lady Macbeth con dolor de cabeza? Por eso los héroes trágicos no comen, no beben, no se calientan al fuego, y los héroes cómicos sí. Un instante. ¿Cómo? Sin olvidarnos que un personaje cómico siempre querrá guardar las apariencias y así morirá. Pero si ligamos lo que acabamos de hablar de las apariencias con lo que hablamos del cuerpo, tendremos un efecto doblemente cómico. Ahora volviendo al tema de lo mecánico sobre lo vivo. Es importante que los espectadores puedan ver la transformación de un humano en una cosa o en un animal. Por ejemplo, un tipo antes de abordar el avión cuenta sus maletas, los bultos, para que no se le olvide o que no le falte ninguno. 4, 5, 6, mi esposa 7, mi hija 8 y yo 9. Capítulo segundo. De lo cómico verbal y de lo cómico en situación. Emociones y recuerdos. La comedia es un juego que imita la vida. En este sentido nos resulta cómico todo arreglo de hechos o acontecimientos que encajados unos con otros nos den la ilusión de la vida y la sensación de un ensueño mecánico. Dar vida a lo inerte. Imagínense ahora el diablillo de resorte. Este juguete tiene dos elementos cómicos importantes. El primero es la resistencia a una fuerza opuesta. El diablillo quiere salir, pero lo obligamos a quedarse encerrado en su caja. El segundo es la repetición en su movimiento de rebote. En la vida esto se da cuando queremos que alguien se vaya y no se va.
o no se calla. ¡Vuelve el perro arrepentido! En una repetición hay dos términos puestos frente a frente. Un sentimiento comprimido que se desborda como el diablillo de la caja de resorte. Y una idea que se divierte en comprimir de nuevo ese sentimiento. ¿Cómo veríamos esta idea del resorte en los diálogos? Simplemente cuando no se quiere mostrar la verdad de lo que uno es. El avaro dirá, sin dote, sin dinero, sin influencias. El misántropo dirá, no digo eso, tratando de contradecirse para no ofender. Son dos fuerzas que se contradicen. Guardar las apariencias. Hacer que nuestro personaje titubee entre una franqueza que ofende y una cortesía que engaña. Por otro lado tenemos el efecto de la manipulación. Nos da risa una persona que se cree libre, pero todos sabemos que no es así. Un presidente que no es presidente. Yo soy el presidente de la República. Somos humildes marionetas que se mueven a causa de una necesidad. Y dicho esto, es mejor que pasemos a la idea de una bola de nieve que va creciendo, porque vamos a empezar a hablar de las gamas y del crescendo en la risa. La sensación de torpeza, lo mecánico, lo animal y la misma repetición nos generan risa, pero ese efecto cómico se verá multiplicado si es bien llevado por la secuencia de hechos desafortunados, como sucede con el efecto dominó o la bola de nieve que va creciendo en cada momento. Pero multipliquemos aún más el efecto cómico si la bola no termina al final de la montaña, sino que por alguna razón ésta se devuelve hasta terminar donde comenzó. La risa es el indicio de un esfuerzo que de pronto termina en nada. Y ojo, porque cuando la escena repetida sea más compleja y se produzca más naturalmente, mayor será su efecto cómico. ¿Quieren un ejemplo? Digan una grosería enfrente de su hijo pequeño y verán cómo él la repite en la situación y en el momento perfectos. Lo mecánico sobre lo vivo. La repetición. Pero paralelo a la repetición encontramos la inversión, que es lo mismo pero al contrario. Por ejemplo, un niño pequeño regañando a sus papás. Estoy dando consejo de vida a la gente. Otros ejemplos: el perseguidor perseguido, el estafador estafado, el manipulador manipulado, y así una situación que se vuelve contra el mismo que la preparó. Henry Bergson dice, refiriéndose a la interferencia de las series, toda situación es cómica cuando pertenece a una serie de hechos independientes y se puede interpretar a la vez en dos sentidos totalmente distintos. En español, esto es el doble sentido. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Un respirito porque vamos a hablar de lo cómico en las palabras y nos acercamos al final. Todo lo que vimos anteriormente se puede aplicar a las palabras, pero debemos distinguir entre lo cómico del lenguaje y aquello que lo crea. La primera clase se da por la cultura donde se crea, donde nace, y se perdería si hacemos una traducción a otro idioma. La segunda se debe a la estructura de la frase y a la elección de las palabras, que se diferencia de las distracciones del hombre, acentuando la distracción de las palabras en el lenguaje. Una palabra es cómica cuando nos hace reír de quien la pronuncia, pero es ingeniosa cuando nos hace reír de nosotros mismos o de un tercero. En cualquiera de los casos, ambas son simplemente risibles. Sin embargo, para que estemos claros en el cómo pasar de lo cómico a lo ingenioso, Bergson nos da el siguiente ejemplo. Siento que me duele tu pecho, escribía Madame a su hija enferma. He aquí una frase ingeniosa. En el amor médico de Molière está la misma frase condensada en una escena cómica. Clitandro, llamado para asistir a la hija de Esgaranel, se limita a tomar el pulso al mismo Esgaranel, y fundado en la simpatía que debe existir de padre a hija, afirma con tono doctoral: vuestra hija está muy enferma. Asimismo, nos damos cuenta que lo cómico del lenguaje debe corresponder punto por punto a lo cómico de los actos y las situaciones. Esto porque lo cómico dota al lenguaje escrito de un estado más elevado. La frase "el día más cómico de mi vida" necesita una entonación específica para generar risa, porque ya es común a nuestros oídos. Distinto a la frase "solo Dios puede matar a sus semejantes". No tengo que explicarla, ¿o sí? En cuanto nuestra atención se centra en la materialidad de algo,
toda metáfora nos resultará cómica. Todas las artes son hermanas es una frase que no nos genera risa porque ya estamos acostumbrados a escucharla. Pero todas las artes son primas nos obliga a pensar en su materialidad, en el parentesco genealógico. En suma, hablar con metáforas, materializar lo inmaterial. Y lo mismo que hablamos de la repetición, la inversión o la interferencia se aplica al lenguaje. Oiga, ¿por qué arroja las colillas sobre mi terraza? ¿Por qué pone su terraza bajo mis colillas? Y lo mismo sucede con la transposición del lenguaje, que dicho de una forma más entendible sería pasar de lo solemne a lo vulgar o al contrario, parodiar o exagerar situaciones. Capítulo 3. Lo cómico de los caracteres. Lo cómico representa ante todo una inadaptación del individuo en la sociedad. Donde el individuo deja de conmovernos, comienza la comedia. La risa, algo humillante para quien la motiva, es una especie de broma pesada. Los elementos de los caracteres cómicos deben ser los mismos en el teatro y en la vida. Los leves defectos de nuestros semejantes son los que nos hacen reír, y también los grandes o los graves defectos morales y físicos. Lo que nos hace reír entonces son los defectos ajenos, pero más por insociabilidad que por su inmoralidad. O sea, no porque sean buenos o malos, sino porque nos aíslan de la sociedad. Para generar risa es necesario que el vicio no conmueva. Para esto son necesarios dos elementos. El primero consiste en aislar del personaje el sentimiento que se le atribuye, la codicia, la honradez, la soberbia, la lujuria, etc. Y hacer que este sentimiento predomine sobre los demás, y más aún en las decisiones que toma el personaje. Y el segundo elemento, derivado del primero, en vez de concentrar nuestra atención sobre los actos, la comedia la dirige sobre los gestos. Gestos entendidos como actitudes, movimientos o palabras, por medio de las cuales se manifiesta una cualidad del alma que se produce sin finalidad que lo justifique. Un gesto podría ser algo que aparece porque sí. La acción, en cambio, es premeditada y consciente. Eso la hace trágica. El gesto se escapa, es automático. La acción es esencial en el drama y secundaria en la comedia. Y el tercero, el automatismo, o lo mecánico o la distracción. No es extraño que un personaje cómico censure algo y después lo haga. Predicar pero no aplicar. Como un sacerdote que predica el amor, pero golpea a su ayudante porque dejó caer el libro sagrado. Ahora bien, todo lo que se pueda imitar nos genera risa. Por eso los dioses no nos dan risa, pero son susceptibles de parodiar o ridiculizarlos. La comedia nos muestra personajes que ya habíamos encontrado en nuestro camino, y la misión de la risa es intimidar humillando. Es un medio de corrección social. Y para terminar, 4 elementos que me parecen supremamente importantes. La ingenuidad como desconocimiento del mundo. Eso hace que haya sorpresa e inadaptación. 2. La monotonía estúpida, que es la persistencia en acciones, palabras o pensamientos. Don Quijote persiste en luchar contra gigantes aunque sean molinos de viento. Y ahí mismo entra el juego con lo absurdo o con lo no real. 3. Los ritmos de la palabra o el pensamiento, que lo explicaré en otro video. 4. Para mí el más importante de todos. La verosimilitud del momento. La verdad, la sinceridad. Si lo que hacemos o decimos nos genera emociones reales, el espectador lo percibe como tal y ahí se genera la risa. Aquí terminamos con este video. Suscríbanse, dejen un like, déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós. El alma es libre por estar inmersa en el perenne fluir de la duración, y sus actos son siempre algo nuevo, algo que siempre es original. El que no se suscribe se está perdiendo muchas cosas.